que se vea en nuestros rostros, hermanos, que se vea en nuestros deseos de estar aquí. Y hermanos, puede decir amén sin ningún problema, hermanos. Al contrario, es un gozo para nosotros, hermanos, saber que está atento. Espero que vengan con hambre a escuchar la palabra de Dios, amén. Espero que traiga hambre de escuchar la voz de Dios. Y hermanos, no somos dignos nosotros de estar aquí, ni nosotros enseñamos la palabra de Dios porque seamos dignos, sino es Dios que usa siervos inútiles para poder llevar su palabra, usa lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Y todo lo que sucede aquí, la gloria y la honra es de Él, hermanos, amén. Él es digno de todo. Vamos a escuchar qué es lo que Dios quiere hablarnos en este día, y vamos a leer Génesis 45 versículos del 1 al 8 de manera alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2, y en el 8 nos vamos a unir todos. Dice la palabra de Dios: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vemos, hermanos, una de las historias más tremendas y hermosas en la Biblia, que es la vida de José. Si hemos leído Génesis capítulo número 37 en delante, nos vamos a dar cuenta que José era hasta ese momento era el hijo menor de Jacob, antes de Benjamín. Y vemos que José había sido vendido a Egipto por sus hermanos. Sus hermanos habían planeado venderlo, y lo llevaron a Egipto, hermanos. Y bueno, conocemos la historia de José, que tuvo que pasar por la cárcel. Fue engañado por la esposa de Potifar, mintió acerca de él, injustamente fue encarcelado. Después ayudó al jefe de los panaderos y al jefe de los coperos, y se olvidaron de él. Y vemos a José que pasó por un tiempo muy doloroso, un tiempo triste, un tiempo muy difícil. Vemos su historia, hermanos, cómo él tuvo que pasar por cosas tremendas. Y una de las cosas de esta historia me encanta cuando dice: mas Jehová estaba con José. Siempre la presencia de Dios estaba con José, pero las cosas que a José le pasaron eran cosas terribles, eran situaciones adversas, situaciones difíciles. Y vemos en este pasaje, versículo 5, quiero llamar su atención ahí, de ahí vamos a ver, a estudiar este mensaje de esta mañana. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió. ¿Quién dice ahí, hermanos? Fíjense bien lo que dice ahí: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y luego mire el 8, mire el 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros. Les vuelve a reiterar lo mismo. No se sientan culpables ustedes, no fueron ustedes los que me enviaron. Mire lo que dice el 8: sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí hay una pregunta: si los hermanos de José lo vendieron, si ellos malamente obraron de una manera terrible para hacer pasar a su hermano muerto a su padre, y haber llevado a José a venderlo para que pasara por todo ese lapso tan doloroso, José dice que fue Dios quien lo envió allá. La pregunta es esta: ¿cómo pudo ser posible que Dios lo haya enviado y pasarlo por ese duro trajín en el que José tuvo que pasar?
Y es a lo que vamos a aprender en esta hermosa mañana, el tema la providencia de Dios a través de la maldad. Cómo Dios puede utilizar la maldad o las situaciones difíciles para encaminarlo a cumplir su propósito. Amén, hermanos. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Hemos visto la soberanía de Dios, hemos visto la omnisciencia de Dios, y hemos visto algunos atributos de Dios durante algunos domingos en la mañana. Vamos a retomar este atributo que es interesante, ver cómo Dios obra a través de la maldad que hay en el mundo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre eterno, te pedimos, Señor, en esta hermosa mañana, primero te doy gracias porque nos diste un día de vida y porque nos permite reunirnos, y todo este grupo de hermanos que ya está aquí hoy, Señor. Ya solo faltaron poquitos el día de hoy. Gracias porque tú has activado a ellos en su corazón a empezarnos a reunir, Señor, a empezar a entender que solo tú tienes el control de todas las cosas. Señor, te pedimos que tú obres a través de este mensaje, que hables a nuestros corazones, que no solamente seamos adoctrinados, pero también que salgamos con una nueva manera de verte, de mirarte, y de no quejarnos cuando pasamos por tiempos dolosos, ni quejarnos cuando pasamos por tiempos difíciles o cuando alguien nos hace un mal, porque todo lo encaminas a una dirección por tu providencia. Gracias por la vida de José, que nos muestra y nos permite conocerte de una manera sumamente hermosa. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Hay una pregunta que muchas personas, incluso creyentes, han hecho. Me acuerdo que yo una vez le hice esta pregunta a un maestro de escuela dominical y se enojó mucho. A un maestro de colegio bíblico yo le hice esta pregunta y se enojó mucho y me dijo que qué pregunta tan tonta y tan necia. Pero bueno, vamos a ver. Y yo hice esta pregunta, y todos los muchachos, ya saben cómo somos los jóvenes, los muchachos, que hacemos de repente preguntas medio extrañas. Pero hicimos esta pregunta y le dijimos, a ver hermano, usted que es el maestro, díganos, si Dios sabía que Adán y Eva tomarían del árbol de la vida, ¿por qué la puso en el huerto? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez, o yo soy el único que se le ocurrió esa pregunta? Todos hemos preguntado, yo creo, lo mismo, ¿no? ¿Por qué, si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer del fruto del huerto, por qué lo puso ahí? ¿Por qué, si Dios sabía que Satanás iba a pervertir la humanidad, por qué lo creó? Son preguntas que quizá no nos han dejado una respuesta clara, ¿no? Te digo, ese día me regañaron, me pusieron una regañiza y me bajaron puntos por andar preguntando ese tipo de cosas. Pero hermanos, cuando entendemos la doctrina de la providencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que las situaciones malas y difíciles que pasan en nuestras vidas son todo controlado por Él. Una cosa es que Dios supiera lo que pasaría, y otra cosa es que Dios iba a impedir que eso pasara. Dios permitió que eso pasara, y todo lo guiaría a un bien. ¿Cuál fue el bien que Dios guió? La redención de la humanidad. Si no fuera por el pecado que se introdujo al mundo por un hombre, no vendría el Mesías Redentor que vino a morir por nosotros. No tendríamos esa esperanza de gloria que hoy tenemos. No hubiéramos visto la gracia de Dios, ni hubiéramos entendido el conocimiento de Dios si no hubiera sido por esa situación. Entonces Dios permitió esa situación. Quiero que entienda una cosa en esta doctrina de la providencia de Dios, y espero que ponga mucha atención. Dios no está sentado en el trono previniendo que las cosas malas sucedan. Vuelvo a repetir lo mismo. Dios no está en su trono sentado previniendo que las cosas malas sucedan. Las cosas malas van a suceder. Dios no es un previsor de las cosas malas. Es decir, Dios no está buscando corregir todo lo malo que sucede. Dios quiere guiar, utilizar la maldad y las situaciones difíciles a un propósito, y sus planes y sus propósitos serán cumplidos. No hay nada que esté en los planes de Dios que sea frustrado. No hay nada. Mire, yo he escuchado predicadores, no sé cuántos hemos escuchado estas predicaciones, que dice: el diablo frustró los planes de Dios al meter el pecado en el huerto del Edén. Eso es un error garrafal. Los planes de Dios no son frustrados nunca. No hay ser,
no hay ninguna persona o ser espiritual superior que pueda frustrar los planes de Dios. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Si Satanás introdujo el pecado en el huerto, es porque Dios lo permitió que así sucediera para un fin propósito. Y vamos a ver, hermanos, a través de esta enseñanza, esta predicación, mensaje, como le quiera llamar usted, vamos a ver, hermanos, que las cosas malas o la maldad que vemos en el mundo, las cosas que nos suceden, no son de que a Dios se le salió de la bolsa o como si Dios no estuviera en control de todas esas. No, hermanos, a veces Dios las utiliza y las permite para enseñarnos algo. Dios quiere que la iglesia aprenda y siga aprendiendo algo. Dios fue quien permitió la persecución en la iglesia primitiva cuando ésta estaba en su mero auge. Y ellos mismos reconocieron esto cuando oraron y le dijeron: soberano Señor, tú eres el que ha creado, mira las amenazas de estos y concédenos con todo de nuevo poder seguir predicando tu palabra a pesar de la oposición. Ellos no le dijeron a Dios: Señor, quítanos la oposición para hacerlo. Ellos entendieron que Dios era soberano y que lo que Él estaba permitiendo era para guiar a la iglesia a un fin. Y no fue una iglesia enclenque, y no fue una iglesia débil, y no fue una iglesia pusilánime. Fue una iglesia que aprendió a caminar con Dios y a vivir por fe. Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Han escuchado frases como la siguiente? Que el dolor forja el carácter. Hermanos, a veces eso es verdad. Es necesario que el metal pase por el fuego para que la escoria sea quitada y salga refinado. ¿Es necesario? Y Dios en su providencia ha utilizado esta situación y la maldad y el incremento de la maldad en el mundo para enseñarle a la iglesia algo. Cuando hablamos, hermanos, de la providencia de Dios, estamos hablando de una doctrina bíblica que está relacionada con sus atributos. Si bien, hermanos, la palabra providencia no la vamos a encontrar en las Escrituras, eso no quiere decir que no está la doctrina alrededor de toda la Biblia completa. Al igual que la palabra Trinidad, al igual que la palabra misiones, al igual que la palabra evangelismo, no se encuentran en la Biblia. Esa palabra etimológicamente no quiere decir que no sea doctrina bíblica. La providencia de Dios es una doctrina bíblica importantísima para el creyente. La providencia de Dios va de la mano con la soberanía de Dios. Dijimos que soberanía era que Dios es el jefe supremo de todo, es el Señor de todo. Y en su providencia Él guía, Él sustenta, Él dirige las situaciones para un fin. Y estamos viendo en la vida de José cómo José le dice a sus hermanos: no se sientan mal ustedes de haberme vendido. Sí, fue su pecado el que me vendió, ustedes de mala voluntad me envió, pero miren, Dios utilizó esto para traerme acá, para ser de bendición a todos ustedes. Eso es providencia. Cómo Dios puede guiar, dirigir, sustentar, sostener y cumplir un plan específicamente para su gloria. De hecho, ponga atención, el hecho de que Israel fuera esclavo en Egipto no fue casualidad. Dios ya le había dicho a Abraham que el pueblo sería esclavo en Egipto. Y la manera para que Israel pudiera ser esclavo en Egipto, ¿cuál era? Bueno, Israel tuvo que salir, vivieron en Egipto mientras estuvo José. Cuando José murió, se levantó un faraón que no conocía quién era José y empezaron a oprimir a los israelitas. Así fue como ellos se convirtieron en esclavos. Pero también en su providencia utilizó Dios las plagas y utilizó a la nación de Egipto para libertar a su pueblo con mano poderosa y que todas las naciones se dieran cuenta que Jehová era el Señor. Estas situaciones las vamos a ver a lo largo y ancho de toda la Biblia. Y mi propósito ahorita no es enseñarle toda la doctrina de la providencia de Dios, porque tardaríamos semanas enteras en aprender esto, pero quiero guiar esta doctrina de la providencia de Dios en cuestión de las cosas, de la maldad que hay en el mundo y de las circunstancias que hoy en día estamos atravesando, y que como iglesia aprendamos y entendamos que es importante caminar y seguir adelante en medio de esta turbulencia, porque Dios quiere guiar a su iglesia para un propósito. Oh, hermanos, Él quiere prepararnos para algo.
Si está conmigo, hermanos, Él quiere prepararnos. ¿Sabe qué quiere Dios? Madurarnos. ¿Sabe qué quiere Dios? Enseñarnos a depender de Él, enseñarnos a caminar con Él, a que haya temor de Dios en Él. Vivimos en una era de frialdad espiritual. Vivimos en un tiempo de frialdad, de pecado, de aumento, de cosas que están sucediendo. Y Dios quiere preparar a la iglesia y enseñarle a la iglesia cómo debemos de vivir ante este mundo lleno de maldad. Y en su providencia nos va a guiar, y en su providencia nos va a enseñar, y en su providencia nos va a mostrar su propósito, que nunca será estorbado, siempre será cumplido. La palabra providencia etimológicamente proviene del latín, que significa prever de antemano o proveer. Pero, hermanos, esta palabra no transmite como tal todo lo que implica la providencia de Dios. Dios es el gran creador de todas las cosas. Él las sostiene, Él las dirige, Él gobierna a todas sus criaturas, las acciones, las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa voluntad. Todo lo que hay en la creación, todo lo que hay en la humanidad, todo lo que hay en el espacio celestial, Él las dirige, las guía, las gobierna, las controla. No hay nada, querido hermano, como dice la Escritura, que no cae la hoja de un árbol sin que Él lo permita. Dios está completamente al pendiente de su creación en todos los aspectos. Y si Él está pendiente de la creación, cuanto más está al pendiente de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Las Escrituras presentan la providencia como función de la soberanía de Dios, de que Dios es el rey de toda la creación y Él hace su voluntad como Él dispone. Mire, por ejemplo, Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel capítulo 4 versículo 35. ¿Sabe por qué veo en las iglesias muchas dudas? Ay, que esta situación que está pasando, ¿qué será? ¿Será Dios? ¿Qué estará haciendo Dios? Mire, hermanos, muchos cristianos siguen en el enigma. ¿Qué querrá Dios hacer? ¿Por qué me pasó esto? ¿Será por mi? Mira, en muchas iglesias dicen, es que es por tu cochino pecado, como los amigos de Job. Es que es tu pecado el que te tiene hundido así. Y luego en otras circunstancias en las que vemos, no, es que todos son pruebas. Hermano, para conocer lo que Dios quiere hacer, tenemos que aprender a conocer cómo obra Él, para que podamos entender las situaciones que vienen a la vida de nosotros. Porque déjeme decirle una cosa, querida iglesia, y no soy profeta, Dios va a permitir más cosas todavía. ¿Sí está conmigo, hermanos? No soy profeta, pero escrituralmente así está. Dios va a permitir más cosas. Y Dios quiere enseñarle a la iglesia a navegar a través de esas cosas. Mira lo que dice Daniel 4:35. Quiero que entiendas este texto, que lo memorices, que lo aprendas, que lo subrayes, que sea parte de tu vida. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nota lo que dice Daniel, Nabucodonosor, en el libro de Daniel. Él hace su voluntad y no hay quien le detenga su mano y pueda decirle, ¿qué haces? ¿Por qué no, pastor? Porque el ser humano es finito. La Biblia dice que somos considerados como nada. Y todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, y todo lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, ha sido su voluntad. Vimos hace unas semanas atrás, antes de salir de la ciudad, acerca de la soberanía de Dios. De todas las cosas nos ayudan a bien. Si recuerda ese mensaje, espero que lo recuerde. Porque Dios hace su voluntad, pero a los que aman a Dios las guía para un bienestar, un propósito. Si vemos la providencia de Dios, hermanos, nos vamos a dar cuenta realmente que las cosas que son malas entre nuestros ojos, o las cosas que son dolorosas para nosotros, las etiquetamos como malas, lastimosas, algo que no queremos pasar. Pero Dios en su providencia va a hacer algo especial con esas cosas. En pocas palabras, ¿qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios nos indica la incesante actividad del Creador, mediante la cual
con su gran bondad y misericordia, mantiene a sus criaturas en ordenada existencia. Él guía y dirige todos los acontecimientos, todas las circunstancias, todas las acciones del hombre y de los ángeles, y encamina todo hacia un fin propuesto para su propia gloria. Eso es providencia de Dios. Nada de lo que sucede en la vida es casualidad o el azar. El azar no existe, hermanos. No hay casualidades, no hay coincidencias, no hay algo que digas, oh, es que esto me pasó de la nada. No, hermanos, Dios todo lo ha guiado a un camino y lo han puesto tan bien, hermanos, tan perfecto, tan estructurado, que nos enseña grandes cosas, hermanos, a través de su providencia. Cosas como las cuales, ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué alguien vino y me tocó la puerta? ¿Cómo pude conocer a Cristo? ¿Cómo fue mi salvación? Desde ahí tú te puedes dar cuenta cómo obraba la providencia de Dios para salvar nuestras almas. ¿En qué momento fuimos salvos? ¿En qué momento le conocimos? Todas esas situaciones están guiadas por Dios, y Él va a llevar a todos a cumplir su voluntad. Vemos en este texto, en Génesis capítulo 45, la historia de José, cómo José llega y le dice a sus hermanos, cómo Dios, fíjense bien, no dice, ustedes me vendieron a Faraón y gracias a ustedes yo pude llegar aquí a Egipto. No, hermanos, él dice, Dios me envió a vosotros. ¿Sí se fija cómo José habla? Dios me envió a vosotros, Dios fue quien me trajo, Dios fue quien guió todas estas cosas que pasaron, las cuales ustedes fueron partícipes, pero para un bien específico, para el bien de ustedes mismos como nación. ¿Cuál era el plan de Dios, hermanos, originalmente? Que la nación de Israel fuera un pueblo. La promesa, el pacto de Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Dios iba a mantener ese pacto, y Dios iba a mantener a Israel en su promesa, y Dios no iba a permitir que Israel muriera en el desierto de hambre. Entonces Dios tenía que usar un instrumento para guiar al pueblo de Israel a ese propósito. ¿Y cuál sería? José. José fue el instrumento perfecto, y los acontecimientos de José fueron el instrumento perfecto para que Dios utilizara esta situación. Queridos hermanos, no te sientas mal cuando las cosas difíciles vienen a tu vida. Mejor ve a Dios y pregúntale, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿A dónde me vas a guiar? ¿Cuál es el propósito? La Biblia claramente nos enseña que Dios tiene planes, hermanos amados. Podemos ver textos, no voy a ir a ninguno de estos textos por cuestión de tiempo, hermanos. Créanme que quisiera abarcar todo lo que pueda, pero voy a ver algunos así rapidito. Por ejemplo, en el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro donde vemos claramente cómo Dios una y otra vez está entregando a su pueblo de Israel bajo los opresores, constantemente. Pero Dios no estaba entregando a su pueblo en manos de los opresores solamente por mandárselos. No, había una consecuencia por lo que estos habían hecho. Ellos habían dejado a Dios y habían adorado a dioses ajenos. Entonces Dios utiliza la calamidad, el pecado, la maldad de las otras naciones para enfrentar a Israel, para que Israel clame a Dios por misericordia, y Dios les envía un libertador, y las naciones empiecen a conocer que hay un Dios en Israel. Ese es el propósito. Y a veces las situaciones difíciles no nos gustan. O dígame, ¿a quién le gusta la situación difícil? A nadie. Pero a veces son necesarias. Y eso es lo que me da tristeza en los cristianos, que de todo nos quejamos, de todo lloramos, de todo nos desanimamos, todo nos causa dolor, todo nos causa de quebranto, todo nos causa ya no quiero seguir, ¿para qué ir? Si no me compongo, si la vida está así, mira cómo está pasando esto, mira mi familiar, entre más me acerco a Dios, más me vienen las cosas difíciles. No, hermano, tenemos que entender que Dios va a obrar en esa situación, para mí desagradable, pero para después un fin glorioso. La idea es que la iglesia le dé la honra y la gloria a Dios. Ese es el propósito. Que la iglesia se levante, hermanos. Mira, al ver esta situación en este año, deberíamos de tener más fe. Deberíamos de buscar más a Dios con ímpetu, trabajar más, servir mejor, porque Dios va a utilizar esto para un bien, para su bien.
Hermanos, si bien hay mucha gente que se ha alejado de Dios por esta situación, por su propia voluntad, aún hay gente que no conocemos quizá, y me ha tocado algunas de ellas, que se han acercado a Dios, que nunca pensamos que se acercarían en la vida, y Dios tuvo que utilizar esto. Y si fue por el bien de una sola alma, valió todita la pena. ¿Sí está conmigo, hermanos? Ahora, si Dios en efecto causa mediante su actividad providencial todo lo que sucede en el mundo, hay una pregunta: ¿cuál es la relación entre Dios y el mal que hay en el mundo? Si Dios es quien causa las cosas, entonces Dios hace que los seres humanos cometan errores. Entonces no es Dios el responsable del pecado, ya que Él controla todas las cosas. Y quiero decirle que Dios no es el responsable de las cosas. Dios utiliza esas cosas. Y el hombre, mire hermanos, Dios nos dio al hombre algo que le conocemos como el libre albedrío. Pero en la doctrina de la providencia de Dios, lo que tú y yo podamos hacer, nuestras decisiones son secundarias. Las acciones, las consecuencias son secundarias. No tienen un peso tan fuerte como lo que Dios puede utilizar esa situación para un bien establecido. Dios va a hacer algo precioso en la vida del creyente y en la iglesia, cuando la iglesia entienda que el único que gobierna su vida y mi vida y la vida del mundo es Jehová el Señor. Es el único que la gobierna. Y cuando yo me someto a ese gobierno, y cuando yo camino con Él, y cuando hay cosas que yo no entiendo y me someto a su divina providencia y empiezo a confiar en Él porque es lo único seguro que tenemos, entonces Dios me enseñará a mí por qué fue necesario que pasáramos por toda esa situación. Dios no es el responsable del mal en el mundo. Dios no lo causa el mal en el mundo. Dios utiliza el mal que está pasando en el mundo para guiarlo a su propia gloria. Dios tiene el poder, la capacidad de cambiar lo malo en bueno, la maldición en bendición. Eso es la providencia de Dios. Que nada se le ha salido del bolsillo. Que lo que te está pasando a ti, hermano, y en tu vida no fue algo accidental. No fue algo que pasó de repente. Dios ha guiado estas cosas y te quiere enseñar algo, hermanos. Yo no puedo asegurarte en este púlpito qué es lo que Dios quiere enseñarte. Es algo que tú individualmente con Dios tienes que aprender a discernir. Pero si hay algo que he aprendido en mi propia experiencia y al leer la palabra de Dios, es que Dios muchas veces tiene que quebrantar el corazón de piedra. Y que Dios muchas veces tiene que taladrar una y otra y otra y otra vez para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Quiero que veamos 4 cosas de cómo la providencia de Dios obra ante la maldad o las circunstancias que existen. Vamos a Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20. ¿Sí estamos aquí, hermanos? La verdad, hermanos, no estoy siendo lo más claro posible. No estoy entrando en términos difíciles para que usted que no pueda entender. Son términos sencillos que vamos a ver ahorita. Es un mensaje que quiero animarle a usted a entender, hermanos, cómo tenemos que seguir echándole ganas, entendiendo que estamos bajo un Dios que tiene todo controlado y que Él puede usar toda esta situación para nosotros, hermanos. Mire lo que dice Génesis 50, verso 20. Génesis 50, versículo 20. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos ahí, hermanos? Eso, así. Despiértese. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué dice, hermanos? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida ¿a cuánto? Quiero que entiendas algo aquí primeramente. Dice la Biblia que ahí el versículo 20: vosotros pensasteis mal. Quiero que veas esto. José está diciéndole a sus hermanos que la maldad, ¿de dónde fue el origen de la maldad? En ellos. Dice: vosotros pensasteis mal. El hombre voluntariamente ha decidido pecar. ¿Sí está claro? Dios no es el que incita a la persona a pecar. Lo vamos a ver más adelante en Santiago. Dios no es que dice: quiero que tú peques para que José pueda llegar. No, hermano, Dios no usa así. Dios no opera así. Si Dios operara así, entonces se contradeciría de que Él es santo, porque Dios no tolera el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado, jamás estará a favor del pecado.
Pero lo que hicieron los hermanos de José, Dios lo utilizó, y vea la palabra en hebreo, encaminar. Dios utilizó esta maldad de ellos para darle un propósito útil. Mire lo que dice el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo caminó a bien. Y aquí está el propósito: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, ¿cuánto? Pregunta: ¿qué pueblo iba a ser mantenido con vida? Israel. El pueblo de Israel. Los propósitos de Dios se cumplen. ¿Tú crees que, mira, hermanos, escúcheme, ¿tú crees que lo que pasó en el libro de Esther, aunque no se menciona el nombre de Dios, de que Amán haya sido colgado, de que Asuero le haya dado una oportunidad a Esther, de que las cosas hayan funcionado en favor de la nación de Israel, ¿tú crees que todo eso fue una casualidad? Fue providencia. Dios obró en esa situación para colgar a un hombre que estaba en contra de su pueblo. Maldito el que te maldijere y bendecirá a los que te bendijeren. ¿Te acuerdas de esa promesa? Y dejó con vida a toda la nación de Israel, que posteriormente llegaría Nehemías unos cuantos lapsos después, reedificarían el templo y en Israel volvería a continuar adelante, y después el Mesías. Los planes de Dios están establecidos, hermanos. Y no hay nada ni nadie que vaya a frustrar esos planes. Por eso, hermanos, lo que vemos en primer lugar es que Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos, e incluso puede utilizar el mal para su gloria y para nuestro bien. Es que, pastor, me pasó esto, es que me ha sucedido aquello, es que fulanito, manganito, esto o aquello. Pastor, Dios no está conmigo, Dios no me oye, Dios no me ha escuchado. No, hermano, no pienses de esa manera. Piensa: ¿qué quiere Dios hacer conmigo? Hermano, Dios quiere trabajar contigo y conmigo. Dios va a trabajar con su iglesia, queridos hermanos. Y cuando, hermanos, mire, a veces pensamos que Dios, y cometemos un terrible pensamiento, y no sé, es ignorancia, no sé, pero pensamos que Dios solamente está para bendecirnos. A veces Dios tiene que enseñarnos de unas formas muy crudas, pero para un bien. El propósito de José era mantener con vida a mucho pueblo. Quiero que entiendas algo, iglesia. Dios no solamente piensa en ti, piensa en el mundo entero. Dios no solamente está, tú piensas que lo que pasa es que Dios, no, hermano, no crees que eres el centro de la tierra. Dios no piensa solo en ti, no solo en mí, piensa en todo su pueblo, en el bien de todos. Dios no pensó, mira, fíjate bien, pon atención, medítalo. ¿Quién fue el que pasó por todo ese sufrimiento en esos años de ser vendido, ser falsificado de una verdad, encarcelado, olvidado? ¿Quién pagó el precio? José. Humanamente, habrá sido grato para José experimentar eso? Pero ¿qué dice la escritura? Mas Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía prosperaba, porque llegaría José a un punto en el cual sería él de bendición a ese pueblo que Dios había prometido que lo seguiría preservando. A veces Dios va a tener que obrar conmigo, y a veces mi experiencia, que no va a ser grata, va a ser dolosa, pero va a traer un resultado final para su gloria. No lo entiendes hoy. José, te aseguro que no lo entendía en el momento. Te puedo asegurar que José no comprendía qué estaba sucediendo en su vida, pero sí te puedo decir una cosa: José confiaba en Dios. Y eso es lo que Jesús muchas veces le enseñó a sus discípulos: que aprendieran a confiar en Él, que aprendiéramos a descansar en su sabiduría y en lo que Él va a hacer y en lo que Él puede hacer. Pero ¿sabe qué hacemos los creyentes? Dudamos, porque vemos con la vista, no vemos con la fe, con los ojos de la fe. Mire Romanos 8:28, un texto que ya habíamos analizado, por favor. Romanos 8:28. Voy a darle explicación breve, porque ya lo habíamos predicado completo, lo desglosamos completo. Solamente quiero que complementar un poquito esto que estamos viendo de cómo Dios utiliza estas cosas. Romanos 8:28. Ahora quiero que veas desde el versículo 26, porque es importante ahí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿en qué dice ahí?
nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que, y mira lo que dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por mí con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Intercede por los santos. Y sabemos que a estos que tienen el Espíritu, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, cuando está alguien en Jesús, por medio del Espíritu Santo, a los que aman a Dios, no los que dicen que aman a Dios, aquellos que fueron amados por el Padre, aquellos que son salvos, todo lo que les suceda en su vida, cualquier situación por la que atraviese, va a tener un propósito y un bienestar. Que en el momento no lo entiendes, no, hermano, no lo vas a entender. Que en el momento es difícil asimilarlo, por supuesto que será difícil asimilarlo, pero mi fe te sigue descansando en Jesús, porque Él no va a poner algo que me pueda lastimar o algo que sea para mi mal. Todo lo guiará para mi bien, por amor a nosotros. Esa es su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Y no importa lo que pase, lo que suceda, esa promesa sigue en pie. Eso es lo que no hemos entendido, que esa promesa siempre seguirá de pie, que Él no me dejará ni me abandonará. Eso sigue en pie. Si nos tiene que pasar por un túnel espeso y duro y oscuro, pero esa promesa la sigo mirando, aunque no la vea en este trance de ese túnel oscuro. José claramente entendió que Dios era su providencia, había hecho algo especial. Dios usaría la vida de José para preservar al pueblo. Ahora, no solamente me voy a quedar ahí, quiero que pongas atención. José fue tentado. Aunado a que fue vendido, José fue tentado. ¿Quién lo tentó? Dios no lo tentó. Dios utilizó la situación de la esposa de Potifar para subir a José. Dios permitió que José fuera tentado, así como Dios permitió que Satanás a trabajar en la vida de Job, así como Dios ha permitido y permitió muchas de las circunstancias que hoy hemos visto. Dios permitió que José fuera pasado por esa tentación. No fue Dios quien lo tentó, porque dice Santiago claramente que Dios no tienta a nadie, pues Él no peca. Pero Dios permitió que José pasara por esa tentación. ¿Y sabes qué se dio? ¿Y sabes qué? Que cuando José vence esta tentación, ¿sabes qué fue lo más hermoso de todo esto? Saber que el gobernador de Egipto era un siervo pulcro y santo, puro de Dios. Esa situación ayudó a fortalecer más a José. No lo debilitó, lo fortaleció más. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Nadie estaba viendo a José. Nadie. José todavía no entendía el plan de Dios hasta esa fecha, José todavía no entendía el plan. José todavía estaba en cierta manera desconcertado. Él entiende el plan hasta que ya ve a sus hermanos, y cuando él ya tiene la potestad de hacer algo con sabiduría divina para manejar la pobreza y la hambruna. Pero en ese momento José no entendía nada. Hermanos, todo fue guiado por la providencia divina. ¿Sabes por qué? Dios sabía quién era José. Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe quiénes somos nosotros. Y cuando somos tentados, no somos tentados porque Dios nos tiente. Dios ha permitido que seamos tentados para ver qué calidad de cristianos somos. Y cuando caemos en la tentación y vienen las consecuencias del pecado, ahora sí es Dios enseñándonos con las consecuencias del pecado por qué lo ha hecho. Dios quería usar a José. También podemos darnos cuenta, hermanos, de que Dios es glorificado aún en el castigo del mal. Mire Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Vamos a darnos prisa, hermanos, porque el tiempo es muy corto. Proverbios 16:4.
4. Si estamos aquí, hermanos, estamos contentos, hermanos, estamos poniendo atención. Miren lo que dice Proverbios 16, 4. Ponga atención a este texto, hermanos. Ponga atención a estos textos, son interesantes. Dice: todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para qué? Para sí mismo. Y aún al impío, ¿para qué? Wow. Aún Dios utiliza al impío para el día malo. Querido hermano, vuelvo a tumbar otro argumento del movimiento evangélico moderno. Satanás no es el que controla al pecado, al pecador, el títere de Satanás, como muchos hemos predicado. No, hermanos. Dios aún puede utilizar al pecador para un bien para él mismo. Utilizó a Nabucodonosor y a Babilonia para castigar a la nación de Israel y llevarlos a cautiverio. Si tú has leído las escrituras, te vas a dar cuenta de que así fue, y hubo una profecía de eso. Dios utilizó a Medio y Persia. Dios utilizó a los filisteos muchas veces. Dios utilizó a las naciones enemigas y extranjeras para disciplinar a la nación de Israel. Dios utiliza el mal para enseñarle al cristiano y para que su nombre sea glorificado. Lo que nos pase, lo que nos sucede, es Dios lo ha permitido para tu bien, aunque tú no lo entiendas, aunque no lo comprendas. Aún el impío, hermanos, está en las manos de Dios, y él no hace nada si Dios no quiere que lo haga. Satanás no hace nada si Dios no quiere que lo haga. Hemos entendido el ser tan supremo al cual hemos creído. Pero ¿sabe qué pensamos? Que Satanás tiene un poder similar al de Dios. Ese es nuestro problema. Que pensamos muchas veces que Satanás orquesta todo por su propia voluntad. No, hermanos, Dios es el que ha permitido que Satanás trabaje. ¿Con qué fin, pastor? Guiar al hombre al arrepentimiento. Escúcheme, si no hubiera conocimiento del pecado, ¿cómo seríamos guiados al arrepentimiento? ¿Cómo hubiéramos sido guiados a conocer a un Mesías, un Salvador, a necesitar un Salvador, si no fuera por el conocimiento del pecado? Tenemos que entender que Dios todo lo ha guiado, y viene un fin glorioso, queridos hermanos, precioso. Ese es el plan, inalterable. ¿Y sabes qué es lo más precioso de todo, querido hermano? Que tú y yo estamos dentro de ese plan. Tú y yo estamos dentro de ese plan. Por eso deberías de glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Tú estás en ese plan, y viene un final feliz para los hijos de Dios, pues en su providencia. En segundo lugar, esto nos enseña que Dios nunca hace mal, y nunca a Él se le debe de culpar del mal. Hermanos, a veces he escuchado cristianos, en serio, hermanos, te va a parecer sorprendente, pero sí los he oído, cristianos que dicen: es que Dios me ha hecho mal. Es increíble, hermanos, cómo a veces llegamos a pensar eso. Dios nunca hace mal, nunca se le debe de culpar del mal. Es que Dios me tentó, Dios me puso en medio para que la tentación me diera. No, hermanos, no. Dios lo ha usado para un bien, pero Dios no pone el mal para que te haga daño a ti. Dios no lo pone ahí. Mira, te voy a poner el mal, ahí te va. No, hermanos, Dios utiliza toda esta situación, porque recuerda algo, hermanos, mírenme acá: las decisiones que nosotros tomamos tienen efectos también. Somos seres de libre albedrío. Por eso Dios va a juzgar a la humanidad en base a qué hicieron con esas decisiones que son capaces de tomar. Porque si fueran manejables toda la humanidad por Dios, ¿cómo podría decirles, cómo podría haber un juicio si pues tú me manejaste, tú así quisiste, tú así me apartaste para esto? No, hermanos amados, nosotros lo que hagamos va a tener siempre consecuencias terribles, pero Dios puede utilizar cualquier situación para enseñarnos. Mira, te voy a enseñar, por ejemplo, vea Hechos capítulo 4, 27, 28. Hechos capítulo 4, 27, 28, por favor. Ya estamos por terminar, hermanos. Nada más vamos a rápidamente a ver algunos pasajes. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Si estamos ahí, hermanitos, mira lo que dice la escritura: porque verdaderamente, vamos a ver desde el versículo 24, 25, quiero que entiendas esto. Dice ahí: y que por boca de David tu siervo dijiste. Va a ir al Antiguo Testamento.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, ¿qué, hermanos?, que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Póngame atención, mira acá, fíjate lo que dice la Biblia, que Dios había determinado que antes que estas cosas sucedieran, que Poncio Pilato y Herodes entregarían al Mesías por ese consejo. La pregunta sería, ¿Pilato y Herodes no tenían voluntad propia para decidir? Sí, pero Dios también tiene, como conocemos el atributo de Dios, Dios también conoce todas las cosas. Y Dios tenía, ¿cómo podría el Mesías ser abatido? ¿Cómo el Mesías pudiera haber entregado su vida en salvación por la humanidad? ¿Qué método Dios pudiera haber utilizado? El método que estaba en esa época. Y utilizó a los gobernantes, el corazón rebelde de Pilato y el de Herodes, y a través de ellos y de la turba que se levantó, Dios haría su obra preciosa. Entregaría al Mesías en la cruz del Calvario para la postre bendecir a toda una nación, a todo un planeta, a toda una humanidad. Dios tuvo que quebrantar a su propio Hijo con un consejo determinado para la postre hacernos bien a nosotros. Por eso cuando Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, tú me pones tropiezo. Esto ya estaba profetizado, esto ya estaba destinado, así sería. Y Dios utilizó toda la maldad que había en esa época. Utilizó a Poncio Pilato y a Herodes, así como utilizó a Faraón para no dejar ir a Israel, para mostrar su gloria y su poder a todas las naciones. ¿Sí está conmigo, hermanitos? Dios puede usar cualquier circunstancia en el mundo afuera para el bien de nosotros y el bien de los otros. No llores por lo que no puedes, lo que no tienes o por lo que estás pasando, hermanos. Dale gloria a Dios y pregúntale, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿qué quieres enseñarme? Es muy fácil quejarnos, hermanos. Es muy fácil llorar, es muy fácil lamentarse, es muy fácil quejarse, es muy fácil renegar, es muy fácil empezar a hablar cosas que no entendemos. Pero cuando conozcas a Dios de una manera personal en sus atributos, vas a entender que Dios tiene el absoluto control y gobierno de todas las cosas. Hermanos, mírenme acá, todo lo que tu vida ha sucedido, Dios lo ha guiado. Rigo no regresó a esta iglesia por casualidad. Bueno, no vino más bien a esta iglesia por casualidad. Yo no vine a esta iglesia o no vine al cristianismo por casualidad. Él ya tenía un plan. Hay un salmo precioso que a todos nos gusta, pero como que lo hemos leído encima y no hemos entendido a magnitud este texto. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué Jehová cumplirá su propósito en mí? Porque somos de Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Somos de Él y Él cumplirá su propósito en mí. Y yo no me voy a parar delante de Dios y decirle, ¿qué haces? ¿Qué haces? O el polvo podrá decirle al que lo creó, ¿por qué me hiciste así? Eso es lo que no hemos entendido, que no podemos nosotros manejar a Dios como yo quiero que Él maneje mi vida. Es como Él la va a manejar para tu bien. Dios no está ausente de la maldad en el mundo, hermanos. Dios no está ausente. Dios está más que presente en todo lo que nos pasa, como estuvo presente en la vida de José. Y qué bendición fue José. ¿Cuántos de nosotros no podríamos ser un José? Que Dios nos utilizara todas las situaciones adversas para que nuestra vida fuera una bendición a otros. Hermanos amados, entiende el plan divino para tu vida.
Por eso yo les decía, hermano, y yo respeto tu pensamiento, tu manera de pensar, pero yo tengo, en base a todo esto que he leído, he estudiado, he orado, he leído mi Biblia, ¿de qué nos sirve estar escondidos en cuevas, en lugares, amedrentados, si Él ya tiene un plan? ¿Si está conmigo? Él ya tiene un plan. Hay que encontrarlo, hay que buscarlo, hay que saber qué quiere Dios de mí. No estar ahí escondido pensando, incierto, ¿qué pasará? No, hermanos, en las manos de Dios estamos seguros. ¿Sí escuchó? En las manos de Dios estaremos seguros. Y lo que te pase y lo que me pase está en sus manos, determinado así. Señor, te damos gracias. Gracias.